¿Qué dice la Biblia sobre la pena de muerte? ¿Cuándo se ejecutaba la pena de muerte? Leímos en el capítulo anterior, en el capítulo 20, que dice: no matarás. Uno de los mandamientos, no matarás. Y en el siguiente capítulo nos dice: lo matarás. Esto puede traer confusión a las personas. Algunos pueden decir: mira, la Biblia se contradice, ¿ya viste? Pero aprendimos que la ejecución de muerte es una prerrogativa que no se le dio a los individuos, se le dio a la nación, al gobernante. ¿Para qué? Para poder establecer orden. Romanos 13 es un libro del Nuevo Testamento que nos explica perfectamente el cuidado y la obediencia que le debemos de tener nosotros a nuestras autoridades actuales. En aquel tiempo llevaban la espada y les decían: no de balde traen la espada, ¿verdad? No de balde vienen armadas las autoridades. ¿Por qué? Porque se les dio la prerrogativa de defender los derechos, de defender a la ciudadanía. Y ahora el Señor estipula cuándo se va a ejecutar esta sentencia de muerte. Recuerde usted que Números es una extensión del Éxodo. El libro de los Números es una explicación de lo que en Éxodo se nos menciona. Y dice Números 35, versículo 30. Dice así: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Es decir, empieza a estipular, ¿verdad? ¿Por qué en muchas naciones, incluyendo la nuestra, no existe la pena de muerte? Le voy a decir: para ejecutar esta sentencia que dice la Biblia, debe haber justicia. Pero cuando hay corrupción, ¿se imagina usted? Por el dicho de una sola persona ejecuten a otro. Dice la Biblia: no, debe de haber testigos. Y testigo no es alguien que oyó. Un testigo es alguien que estuvo presente y vio los hechos de primera mano, no le contaron. Entonces nos dice: si hay uno solo que vio, entonces no se podrá ejecutar esto. Debe de haber más testigos. Y ellos podían ir a ciertas ciudades. En ese tiempo, bueno, un poco más adelante, vamos a ver que se estipularon 6 ciudades. 6 ciudades de refugio en todo lo que antes era Palestina. Fueron establecidas como arraigo domiciliario, vamos a entenderlo así. Para que si alguien cometía un homicidio, para que si alguien mataba a una persona, sea accidentalmente o como sea, esa persona tenía la oportunidad de huir a esa ciudad mientras se dictaba el juicio, mientras se esperaba el juicio. Iban ahí las personas que accidentalmente lo habían hecho. Y para que no los sentenciaran a muerte, para que no los metieran inmediatamente a la cárcel, ellos tenían la oportunidad de correr hasta ese lugar. La pena de muerte no es algo reciente, viene desde el Génesis. Desde Génesis se estipuló. El tiempo, la generación de Adán hasta Noé, Pablo le llama los tiempos de ignorancia, donde Dios les estipuló y les puso en el corazón las leyes. Pero ellos sobrepasaron esas leyes que estaban en su corazón y empezaron a asesinar. ¿Se acuerdan ustedes de Caín, verdad? Que fue el primer asesino. Y después de Caín, cuando tuvo la oportunidad de arrepentirse, dijo: no, yo no me arrepiento, yo mejor me voy para acá. Y construyó la ciudad de Enoc, su hijo, y después vino Lamec. Y estas generaciones que tuvo Caín fueron generaciones que decidieron vivir desenfrenadamente, que vivían de una manera egocentrista, en vicios, en lujurias, en lascivias. Incluso Génesis 6 habla cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. ¿Por qué? Porque había una diferencia bien marcada de los que habían decidido alejarse de Dios. Y la maldad fue tan grande, el pecado sexual fue tan grande,
los asesinatos y la falta de ley fue tan grande que dice la Biblia que a Dios le pesó haber formado al hombre. Y la Biblia dice, se arrepintió, pero no es ay, ¿para qué lo hice? Sino es más bien eso, le pesó que el hombre se le dio la oportunidad de seguir a Dios, se le puso la vida enfrente y el hombre decidió irse por la maldad. Y Dios es un Dios justo y no puede permitir que el pecado se salga con la suya. Debe haber justicia. Si a ti entran a robar a tu casa, ¿qué es lo que clamas? Justicia, ¿verdad? No quieres venganza, quiero justicia, que se capturen, que se devuelva el daño que se hizo. Es justicia. ¿Cómo fue la justicia de Dios? Trajo un diluvio sobre la tierra. ¿Para qué? Para exterminar toda esa simiente de pecado que había. Y con Noé se le dio una oportunidad más de hacerlo. Pero ahora con Noé las cosas cambian. Ahora con Noé ya le estipula más leyes. En Génesis capítulo 9, ya después de todo este tiempo de la cuarentena que nosotros comprendemos perfectamente bien, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llovió con Noé? 40 días. ¿Y cuánto tardó en salir? ¿No? En lo que bajaba todavía el agua, ¿no? Es que me dicen mis hijos, ¿por qué cuarentena si ya pasaron 40 días, papá? Es que no leíste bien, es cuarentena. Duró un montón. Y en Génesis 9:1 dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. Pero ahora en el versículo 6 les dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí Dios estipuló la pena de muerte. ¿Por qué? Porque debe de haber justicia. ¿Y por qué? Porque fue creado a la imagen de Dios. A diferencia de los animales, a diferencia de los minerales, a diferencia de las plantas, el hombre fue creado a imagen de Dios. Y si alguno toma la vida con premeditación, alevosía y ventaja, esa persona ataca a la imagen de Dios, ataca lo que Dios representa y debe pagar. Hay una diferencia en Éxodo capítulo 21, presentando dos tipos de asesinatos. Vaya conmigo, por favor. Uno es un asesinato accidental y otro es un asesinato con alevosía. Y si fuiste curioso, el versículo 13 dice así: mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Esto debes de poner mucha atención porque es un accidente no muy accidente, ¿ok? Y aquí muchos va a explotar así de ¿qué? Dice, si alguno no pretendía herirlo. La palabra herirlo es la misma palabra que se ocupa cuando Moisés hirió al otro egipcio. ¿Recuerdan? Lo hirió y ¿qué le pasó al egipcio? Murió. Moisés no lo quería matar. ¿Lo recuerda? No lo quería matar, fue un accidente. Entonces dice la Biblia, si ocurre este accidente, pero más adelante dice, Dios lo puso en sus manos. O sea, ¿fue culpa de Dios o fue culpa del que lo asesinó? Porque la Biblia dice, fue accidente, pero Dios lo puso en sus manos. Ya hemos aprendido muchísimo aquí, solo le resumo brevemente lo que es el preconocimiento de Dios. Romanos 8:29. El preconocimiento de Dios. Dios ya sabe lo que va a suceder, ¿ok?
Dios te da la oportunidad de que tú hagas lo que quieras. Dios te deja que tú escojas. Pero Dios sabe que estas personas se iban a equivocar, que iban a tomar una mala decisión. Dios ya lo sabía. ¿Qué es lo que hace Dios? Como Él ya lo sabe, acomoda todas las cosas conforme a su soberanía. Y esto es mucho conocimiento para algunas personas. Algunos se negarán a decir, no, pero ¿cómo? ¿Dios tiene todo planeado? Sí y no. Sí, porque Él ya lo sabe. No, porque te da a ti la oportunidad de que tú hagas lo que tú decidas hacer. Pero tienes que saber que lo que tú decidas hacer no vas a sorprender a Dios. Nos sorprenderás a nosotros, sorprenderás a tu familia. Tu familiar se quedará con el ojo cuadrado y dirán, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Dios no, Dios ya lo sabe. Por eso el versículo anterior de Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero ¿cómo todo me puede ayudar para bien? Porque Dios ya sabe lo que va a pasar y va a acomodar las cosas. Mientras tú estás en caos, Dios está acomodando todo. ¿Para qué? Para que a los que aman a Dios les sea de bendición. ¿Un accidente puede ser de bendición? Sí. ¿La cárcel puede ser de bendición? Sí. Hay un pastor de casa de oración, maestro del Instituto Bíblico, no recuerdo bien su nombre, allá en Guadalajara. Él es pastor ahora y es profesor en el Instituto Bíblico, pero él pasó 24 años en la cárcel. ¿Sabe dónde conoció de Cristo? En la cárcel. ¿Qué hace Dios? Todas estas cosas las ayuda para bien. Pero deja este pensamiento tantito aquí con un clip, porque vamos a regresar. Porque hay quien descansa de una mala manera. Ay, Dios todo ocupa para bien, entonces puedo hacer lo que sea. No, espérame. Vamos para allá, vamos para allá. Nadie puede quitar la vida más que Dios. Por eso es que Él estipula cómo debe de ser esto. Al final del verso 14, ahí en Éxodo 21, dice así: de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Por qué? Porque si ellos habían cometido un homicidio, ¿cómo se dice, Yerli, cuando es involuntario? Homicidio imprudencial, ¿no? Cuando fue un accidente y murió la persona, entonces podían ir. O podían ir al altar y tomarse de los cuernos. Se tomaban de los cuernos como señal de misericordia y no se soltaban de ahí para que no les pudieran ejecutar la pena de muerte. Corrían. Esto sucedió, no sé si ustedes se acuerdan de Salomón, ¿no? Cuando hubo todo este golpe de estado, cuando le tocaba a Salomón ser rey y se levantaron sus hermanos contra David, su padre, y quisieron levantar un golpe de estado. Mataron a uno de ellos con alevosía y ventaja. Y uno, cuando se dio cuenta de la traición y que había sido descubierta, fue corriendo a los cuernos y se agarró para clamar misericordia. Pero el rey dijo: no, esto no fue accidental, agárrenlo, sáquenlo de ahí, y le ejecutaron la pena de muerte. Es lo que dice aquí en el versículo 13. Si no fue un accidente, si es declarado culpable, sepáralo de los cuernos del altar y ejecuta esta pena de muerte. No te puedes acoger a Dios a pedir perdón sin tener las consecuencias de tu pecado. Wow. Vamos a quitarle un clip, ¿ok? Al que teníamos acá. Dios ayuda a todo para bien. ¿Sale? ¿Dónde estaba el ladrón que en su último respiración se arrepintió y Dios le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Dónde estaba? En la cruz. ¿Qué estaba haciendo? Pagando su merecido, ¿sí o no? ¿Le estaba doliendo, sí o no? ¿Estaba sufriendo, sí o no? ¿Cómo estaba su familia, sus amigos viéndolo en la cruz? Pagando las consecuencias. Pero su alma, ¿qué le pasó a su alma? Se salvó. Por eso le decía, o sea, a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien.
Pero es mi obligación decirte a todos, y a mí mismo me lo digo, nuestras acciones van a tener consecuencias. Y muchas de esas consecuencias son dolorosas, como el pródigo. ¿Qué hizo el pródigo? Ya me harté de aquí, de la casa, no me entienden, yo me voy, yo hago, yo puedo, dame lo que me corresponde. Se fue, lo gastó, lo perdió, regresó, se reconcilió, ¿sí o no? Pero ¿cómo le fue? ¿Le dolió o no le dolió? ¿Pagó o no pagó? Sucede. Por eso el Señor siempre te dice: mira, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición. ¿Por qué? Yo te voy a rescatar tu alma, te voy a ayudar y voy a extender mi misericordia, pero consecuencias va a haber. Y se pone más intenso todavía. Recuerde que estamos estudiando la ley, ¿verdad? ¿Y qué es la ley? La voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios te dice: no lo hagas, si lo haces vas a pagar. Pero Él sabe que fallamos, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no ha fallado? Nadie, ¿verdad? Por eso el Señor nos otorga su gracia. Vamos a ver, versículo 15 de Éxodo 21. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Oh. El que hiere a su papá o a su mamá, ¿qué es lo que le corresponde? Va a morir. Y el verso 17, vamos a saltarnos al 17, es todavía más intenso, porque dice así: igualmente ¿qué? El que maldijere a su papá o a su mamá, ¿qué dice la Biblia que le tiene que pasar? No dice solamente que lo lastime, que lo golpee, que lo saque un arma, que se le ponga el tú por tú. A ver, tú ya estoy grandote, órale, yo te puedo dar. O sea, ahí dice pena de muerte, pero no solamente ahí, sino cuando, ¿qué haces? Las palabras matan. Hermano, jóvenes, todos los que somos hijos, una cachetada duele menos que las palabras. Una cachetada, hermano, te puede tirar un diente, te deja aquí una bolota, probablemente, te va a arder, se te va a quitar. Pero cuando tú maldices a tus papás, esa herida es de muerte, como si los hubieras matado. Eso está intenso, ¿verdad? Vamos a la extensión del Éxodo, que es Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Vamos a explicar cómo es esto de la pena de muerte con los hijos que maldecían, que herían. Y dice el capítulo 21, verso 18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad. Los ancianos eran los jueces. Los ancianos eran los que tomaban la decisión, no era uno solo. Cuando vino Saúl, que fue el primer rey, Dios les permitió tener un rey por causa de ellos, porque los hebreos decían: ¿por qué todos tienen rey y nosotros no? Yo les estoy dando multitud de ancianos, y en la multitud de ancianos hay sabiduría. Si un anciano le cae gordo el que viene, los otros ancianos equilibran y le dan justicia. Si un anciano quiere abusar de cierta persona, los demás ancianos equilibran, hay justicia. Pero cuando hay un rey, ¿qué pasó cuando vinieron los reyes? Si el rey decía verde aunque fuera amarillo, ¿qué tenían que hacer todos? No, verde, 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 mi rey, ¿verdad? Fue lo que hicieron. Pero en ese tiempo Dios puso
jueces, ancianos. Y les dice: lo vas a llevar a la multitud de los ancianos, donde hay sabiduría. Ahí lo vas a presentar a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, o sea, grosero, falta el respeto y es rebelde. No obedece a nuestra voz. Y fíjese lo que agrega: lo que es pecado delante de Dios, de nosotros como hijos, delante de Dios y delante de nuestros padres, y es glotón y borracho. Contumaz, rebelde, glotón y borracho. ¿Qué significa? Que solo drena a papá y a mamá, solo los drena. A la mamá le quita para él llenarse, para él tener. No importa que la mamá esté sufriendo: ¿ya me lavaste mi ropa? ¿Ya me preparaste mi desayuno? No importa que el papá ya le duele por aquí, ya le duele por allá, y sigue trabajando: papá, dame, papá, préstame, papá, hazme. Se la pasa todo el día sentado ahí. Ay, es que hoy está nublado y no me van a dar trabajo. Y luego el otro día: ay, hay mucho sol, no me van a dar trabajo. Es triste. Una persona se metió en un problema recientemente y le hablamos a su familia para que nos apoyara para atenderle en la necesidad que tenía. Su familia le dio la espalda, pero entonces dijo: háblenle a mi mamá. Y yo me quedé así como: ¿qué? ¿Mi mamá? ¿Cuántos años tienes? 38. ¿Y tu mamá? 75. ¿Y tú crees, cabeza dura, miserable, que yo le voy a hablar a tu mamá? Pero la Biblia dice que hay hijos que lo hacen. El amor, papás, es disciplina. Instruye al niño en su camino. Desde chicos enséñales. Yo no te estoy diciendo, la Biblia no dice: golpéalos, maltrátalos, abusa psicológicamente de ellos. No, va a haber cosas que tú vas a decir: ay, es que no lo quiero castigar. Oye, es que hablé fuerte. ¿Verdad que los papás sentimos así como que: ay, no debí de haber dicho esto, me pasé? Pero le estoy enseñando que debe honrar a su papá y a su mamá, porque si no lo hace, está acarreando sobre él la muerte. Oh, pero es que eso es del Antiguo Testamento. No necesito decirte, porque todos somos testigos, que cuando un hijo es así, se muere. Enfermos, accidentes, pleitos, balas perdidas, persecuciones. Y no es Dios el que te está diciendo: yo te lo estoy mandando. No te confundas, porque siempre culpamos a Dios. Es que Dios me está castigando, es que Dios no. Dios te dijo: eso pasa, no por mí, por el pecado. Yo te doy la oportunidad de que te arrepientas. No está hablando de cualquier hijo adolescente o niño, ¿verdad? Nos está poniendo el estatuto. ¿De dónde es? De esos jóvenes. De esos jóvenes que ya pueden valerse y abusan, flojos, glotones, borrachos. Proverbios 20 está bastante fuerte, ¿verdad? Dice así: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y hemos visto ejemplos de esto. Hemos visto muchos ejemplos de esto. Los hijos de Jacob, ¿alguien se acuerda de los hijos de Jacob? Las tribus, ¿verdad?
que se ponen de acuerdo para secuestrar a su hermano. Lo secuestran. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Lo secuestran y luego se lo llevan, ¿no?, a otro lugar. Lo hacen creer a su papá que murió, que lo atacó una bestia y estas cosas, ¿no? ¿Qué estaban haciendo con su papá? Lo estaban maldiciendo, lo estaban deshonrando, lo estaban engañando. ¿Y pagaron las consecuencias? Sí, sí, sí. La base de la familia es la base de la sociedad es la familia. Y no es un cliché. Cliché. Un cliché es algo que fue cierto y fue novedoso y después perdió la novedad y la veracidad. Y esto, desde tiempos antiguos, es una verdad absoluta. Para que haya una sociedad en paz, debe haber una familia con principios bíblicos. Y nosotros estamos luchando con eso. La iglesia está luchando con eso. Por eso la iglesia, cuando alguien está así bien pecador, hermano, la iglesia le produce abominación. Porque escuchar la palabra de Dios y ver la iglesia le está cantando en la cara: tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y es chocante que te lo estén diciendo, ¿verdad? Dice y dice: pues sí, ya sé, hombre, ya sé que la regué, ya sé que pegué. Entonces, en lugar de rechazar a Dios y su palabra, la Biblia dice en Gálatas 4, ¿verdad? Yo te puse esto tan chocante, tan que te cae gordo, que te lo estoy, dice y dice y dice, para que te quedes en un rincón sin salida, y una vez en ese rincón entiendas que sin mí no puedes. Y Él extiende su brazo y te dice: todo lo puedes con Cristo que te fortalece. ¿Puedo cambiar este hábito tan malo que tengo? Puedes. ¿Puedo encontrar un trabajo? Puedes. ¿Puedo reconciliarme con mis padres? Puedes. ¿Puedo ser una persona constructiva? Puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la palabra de Dios. ¿Sabes qué te dice el mundo? El mundo te va a agarrar tu cabecita y te va a decir: no, chiquito, Sigmund Freud dice que tú eres el resultado de la sociedad. Mi Dios dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Punto. Tú decides a quién le crees. Tú decides a quién le crees. Y cuando quieras, léete toda la biografía de Sigmund Freud y ve si quieres ser como él. Y cuando quieras, ve toda la biografía del Señor Jesús y dime si quieres ser como él. ¿Quién de los dos tuvo la razón? ¿Quién de los dos predicó con el ejemplo? ¿Quién de los dos lo que dijo se sostiene por la eternidad? Es chocante. Dice una frase: lo que te choca, te checa. ¿Y por qué lo hace el Señor? Porque al hijo que ama, ¿No entendiste? Te está diciendo que eres su hijo. No te está diciendo bastardo. No te está diciendo despreciable. No te está diciendo tú eres esto. No, te está diciendo hijo. Al hijo que ama, a ese corrige. Empieza ya. Verso 16 de Éxodo 21. Éxodo 21, verso 16. Es difícil ser pastor y hablar de estas cosas, hermano. Dice el verso 16: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Ahora habla del secuestro. Está hablando del secuestro. Dice: si una persona que no honra a sus padres, fíjense, es igual a un
secuestrador. Una persona que abusa de sus padres, que en lugar de darles, les pide, lo compara con un secuestrador. Lo vimos, ¿verdad? Los hijos de Jacob secuestraron a su hermano. ¿Qué hizo Dios? Órale, al desierto. Los metió al desierto, los pulió, los metió en hambre. ¿Regresaron? ¿Sí o no regresaron? Sí. ¿Se reconciliaron? Sí. Pero Dios los tuvo que trabajar en el desierto, porque los procesos de Dios son lentos, pero efectivos. No te des por vencido. No te des por vencido. El secuestro entonces es considerado como un asesinato y lo castiga Dios con la pena de muerte. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Se hace culpable de todos. Por eso Él dice, mira, tú puedes pretender hacerlo sin mí, pero con una vez que falles, fallaste en todos. Ven y estemos a cuentas. Si tu pecado fuere como la grana, como la nieve se emblanquecerá. Si fuere rojo como el carmesí, y cuando habla de rojo como el carmesí, habla de eso, precisamente de esas cosas que conllevan sangre, que conllevan vergüenza, problemas grandes. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser cual blanca lana. Pero esto es si quieres. Y si oyes, vivirás. Si no quieres, papaito, nadie te obliga. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia que mi mamá me llevó, yo llegué, pero hermano, de esos rebeldotes así de, me caen gordos los de la iglesia, música fea, el calor, así, todo, ya saben, ¿no? Así. Y cuando por fin me atrevo a llegar hasta la entrada, estaba el pastor en la entrada saludando. Y mi mamá emocionada porque me iba a presentar al pastor. Estaban orando por mí para que yo fuera. Y cuando llego con el pastor, me mira, me da la mano un tipo que se veía así medio, que no tenía finta de pastor. Se ve muy, no se ve dulcecito, ¿no? Y cuando le doy la mano, lo primero que me dijo fue esto: aquí le hablamos a quien quiere escuchar. Quien no quiere oír, no le decimos nada. Mi mamá, que es morena, se puso blanca, amarilla, roja, morada. Después, años después, me confesó y me dice: yo luchando por llevarte a la iglesia, y el pastor en la entrada corriéndote. Pero ¿sabe qué pasó cuando me dijo eso y me vio? Me picó la cresta. Sí. Ahora vas a ver lo que voy a hacer aquí en la iglesia. Vas a ver, lo hice allá, lo hice acá, ahora vas a ver lo que puedo hacer en esta iglesia. Y mire, hermano, es que Dios es bueno. No importa el tamaño, Dios es amoroso. Dice Ezequiel 18:20: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y después dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. O sea, las consecuencias van a ser contigo. Tu papá, tu mamá llorarán, sufrirán un tiempo, pero después volverán a reír, después estarán en paz. El pecado es personal, es contigo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Las buenas obras, tu vida delante de Dios va a ser sobre de ti. Dios te va a bendecir. Y el verso 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere. ¿Escuchas a Dios hablando? Yo no quiero que mueras. Dice Jehová el Señor: conviértete. Conviértete es la palabra que se usa para arrepiéntete. O sea, cambia tu rumbo. La palabra es metanoia.
de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Conviértete. Válgase esta, yo creo que hasta, bueno, no literalmente, pero es la alegoría perfecta. De gusano, ¿a qué? A una bella mariposa. Es lo que dice, conviértete pues. Y Él te dice, y vivirás. Y vivirás. No pasa nada, yo sigo igualito, no ha pasado nada. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. No la retarda. Lo que pasa es que te está dando chance. Te está dando oportunidad. No, pero yo pensé que cuando hiciera esto me iba a caer un rayo. Yo pensé que cuando hiciera esto se iba a aparecer un demonio y yo pensé que me iba a pasar. No es que Dios no lo vaya a hacer. Es que Dios te está dando una oportunidad más. Dice un canto, quiero volver a empezar. Lo hemos cantado aquí, ¿verdad? A ver si se lo saben los muchachos. Quiero volver a empezar. Pero luego viene otra frase que a mí me encanta, porque dice, otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. ¿Por qué otra vez? Es que ya intenté empezar muchas veces. Es que ya lo intenté muchas veces, pero no me cansaré. Quiero volver a intentarlo. Vámonos al verso 18 ya para acabar, hermano. Voy a la mitad. Verso 18, ya no me entretenga. De Éxodo 21, verso 18. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muere pero cayere en cama, y si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. ¿Verdad? O sea, vas a pagar el hospital, vas a pagar las consecuencias. Si no muere, te vas a hacer cargo del tiempo que no trabajó, del trabajo que perdió, del salario que no está recibiendo y de sus medicamentos. Qué feo es Dios, ¿verdad? Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, ¿qué dice? Será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Vamos a ver esto, porque ahora viene un pleito que acaba en golpes, ¿ok? Empezaron un pleito y acaba en golpes. ¿Es la voluntad de Dios que haya pleitos de golpes? No. ¿Pero usted cree que Dios sabe que va a suceder? No con usted, pero sí con otros. Dice Éxodo, el verso 26, sáltese al verso 26 para que lo entendamos. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. O sea, en pocas palabras, le haces algo y lo indemnizas. Pagas. Es lo que está diciendo. ¿Por qué pone esta ley el Señor? Porque está prometiendo al que está desprovisto de esto. Hoy en día se abusa de esta ley, ¿no? Hoy en día se abusa de esta ley. Sobre todo en Estados Unidos, ellos mismos se provocan algún daño con grandes compañías. ¿Para qué? Para que esa compañía los saque de la pobreza y les pague y les dé. Y eso, bueno, pueden engañar al sistema, pero a Dios no lo van a engañar. Van a pagar de todos modos. Verso 22. Si algunos riñeren o hirieren a mujer embarazada y ésta abortare pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. O sea, el esposo va a decir, pero no tiene la última palabra. Los jueces van a determinar si es justo o no es justo. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La ley del talión es esta. Es decir,
cuando se están peleando y accidentalmente en la riña, yo no sé por qué debería de haber una mujer embarazada, a lo mejor se atravesó y pues le golpearon, le hicieron. ¿Qué es lo que hace esta ley? La está protegiendo. Está protegiendo a su hijo. ¿Puede evitar el accidente? No. ¿Puede evitar la riña? No. ¿Puede evitar la muerte? No. Pero si llegara a suceder, va a estar protegida. Y el verso 24 y 25 son durísimos, durísimos. Ay, hermano, por eso es mejor regañar a tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere eso? Vamos primero a Mateo 5 para entenderlo, por favor. Mateo 5:38. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? ¿Ya vio a qué se está refiriendo? ¿Ya vio a qué se está refiriendo? ¿No? A cuando hubo un accidente, a cuando hubo una agresión, a cuando hubo algo que se salió de control. Váyame siguiendo. Cuando sucede algo así, dice el Señor Jesucristo, yo les digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Esta es la gracia, ¿eh? La gracia, sí. La ley dice, te dio, le das. Te rompió, le rompes. ¿Y por qué eso? Porque está viendo justicia. Justicia, que no le haga más, que no haga venganza. Porque la venganza ya dicen que es un plato que se sirve frío. Ya está con premeditación, alevosía y ventaja. Y no pretende la venganza restaurar lo que me hicieron. La venganza pretende que pague y le duela y sufra más. ¿Sí o no? Por eso dice, no. Debe haber una justicia y los jueces la van a determinar. Pero yo les digo que cuando hay estas circunstancias y alguien te lastima, ponle la otra mejilla. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa. Te lo voy a quitar. No me lo quitas, yo te lo doy, ten. ¿Cómo cree que va a estar su alma cuando se lo entregue? ¿Se lo quité? No, yo te lo regalé. Yo quería quitártelo, quería que sufrieras. No, yo no sufro. Te va a servir a ti. Mi alma está tranquila. Y luego le dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ¿qué dice? Ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, ¿qué? No se lo rehuses. Recuerde que para esos tiempos la ley estaba aniquilando, se hacía lo que se quería con la ley. Ellos tomaron la ley y la tergiversaron y estaban matando y matando personas, metiendo a la cárcel personas injustas, como lo hicieron con el Señor Jesús. Estaban agarrando la ley y la estaban destruyendo. Por eso vino Jesús y les dijo, esta es la perspectiva correcta de la ley, que haya justicia, no venganza, justicia. Verso 43 de Mateo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Verso 45. Para que seas hijo de tu Padre Dios. Para que seas un verdadero hijo de Dios. Por eso les dije que esto se ponía más intenso todavía. Más intenso. Luego dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos
e injustos. Para que veas, Él te pone la muestra de su amor. Porque Él podría decir, tú eres injusto, tú vas a traer una nube. ¿Han visto eso? Tú vas a traer una nube sobre de ti. Ay, es que Dios me castiga. No. Él te perdona. Él te da su luz, su sol. Las bendiciones que deberían de ser para algunos, te las da también a ti. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Pero si amas a los que te odian, ahí se pone bueno, ¿verdad? Vamos a terminar, verso 28 de Éxodo. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. ¿Cómo se llama esto? La fianza, ¿verdad? Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme este juicio se hará con él. ¿Por qué? Porque Dios protege también a los niños. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Y es muy interesante esta ley, ¿verdad? Hace tiempo yo iba a un lugar que se llama Teotitlán y en ese lugar es la sierra de Oaxaca. Recuerdo que llegamos un día y ya que amaneció, fuimos a caminar para conocer el pueblito chiquitito y de subidas y bajadas. Y cuando llegamos al centro del pueblo había una cárcel. ¿Y quién cree que estaba dentro de la cárcel? Un burro. No, de verdad. El burro estaba dentro de la cárcel porque el burro se había comido el fruto de la casa de alguien o de algo y lo metieron a la cárcel. Y yo todavía les pregunto, ¿es en serio que el burro es el que está en la cárcel? Sí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el castigo? Aquí lo que está castigando Dios sobre todas las cosas es la negligencia. Es lo que está castigando. Va a haber un accidente con un animal. Me preguntan por el perro de la iglesia. ¿Muerde el perro? Sí. Es un animal. Digo, no te va a atacar y te va a ver y se va a lanzar. Lo han jugado muchos de ustedes. Pero al final de cuentas, un animal es un animal, ¿sí o no? Y si yo sé que mi animal puede lastimar a alguna persona, mi obligación es, no, resguardarlo, tener una correa, si salgo, cuidarlo. ¿Por qué? Porque si mi animal muerde, lastima, maltrata a una persona, yo le arruino la vida a esa persona. Y entonces yo me lavaría las manos y diría, pues, métanlo a la cárcel al perro. Él fue, yo no fui. Entonces dice la Biblia, si fue un accidente, bueno, te vas a hacer cargo de esa persona. Pero si ya sabías y la gente ya sabía que el animal era bravo, entonces se te va a poner a ti una multa bien grande. ¿Por qué? Porque se castiga la negligencia. Y más abajo habla de esta multa y dice que son 30 siclos de plata. Vamos a terminarlo. Versículo 33. Si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo.
Si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Y acaba con estas leyes de la indemnización. ¿Cómo se debe de hacer justicia? ¿Qué pretende todo esto? ¿Qué pretende todo esto? El cuidado y la justicia de Dios. El Señor nos dice en Romanos 13 que debemos obedecer a las leyes que se nos estipulan. Tenemos una constitución, tenemos un reglamento. En tu barrio, en tu colonia hay un reglamento. Y no porque otros lo rompan, tú lo vas a romper. No, es que todos aquí lo hacen. Tú sé diferente. Es que aquí no aplica. No es cierto, eso aplica para todos. Dios nos llamó para darnos libertad. Juan 8:31 dice así, tú ya te lo sabes. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces. Y conocerás la verdad. ¿Y qué dice? ¿Has oído esa frase? Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿verdad que la conocemos? Pero ¿cuántos dicen el versículo anterior? Si permaneces en mi palabra. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Hazle caso a su palabra. Aquí vas a encontrar lo que necesitas. ¿Has infringido la ley? ¿La has infringido? Arrepiéntete, porque hay oportunidad. Él le siguió diciendo, versículo 33, le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices que seremos libres? ¿Ellos eran esclavos de los romanos, sí o no? ¿Lo sabe usted? ¿Usted cree que todos los demás lo sabían? ¿Cree que lo sabían o no lo sabían? ¿Pero qué decían ellos? No. Y eso sucede con nosotros. La ley te dice: has fallado, estás regándola, eres esto, y hay una pena. Pero contestamos como ellos: no, yo no. No, yo no. Pero te estamos viendo. Es evidente, todos lo sabemos, tú lo sabes. Y ellos le dijeron: no, yo no. Yo no soy tan malo. Yo hice poquito. Aquí no te habla de poquito o de mucho. La Biblia te dice: lo hiciste, el alma que pecare morirá. ¿Qué necesito hacer? El Señor les dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y nuevamente: pero si permaneces en mí, os haré, y agrega esta palabra, verdaderamente libres. ¿Por qué verdaderamente? Porque confundes libertad con hacer lo que se te dé la gana. Yo soy libre, hago lo que se me dé la gana. Te equivocaste, eso no es libertad. Eres esclavo de la flojera, de la pereza, de la glotonería, de la falta de respeto, del abuso, de la negligencia. Eres esclavo. Pero si tú permaneces en el Señor, Él te hará verdaderamente libre. Y yo quiero esa libertad. ¿La quieres tú? Debemos pedírsela al Señor. Ponte de pie, por favor.